Bienvenidos. El día de hoy voy a hablar de algo muy importante que es el concepto de cambio, ¿sí? Vamos a hablar sobre qué es el cambio y cómo se lleva esto a cabo. Como la mayoría de nosotros sabemos que el cambio es una modificación, es un movimiento que se da dentro de de una organización cuando ha estado en un estado, ¿no? En la cual este estado ha podido quizás entrar a un desequilibrio por no alcanzar las metas originales, ¿no? Se dice también que esta situación se da cuando la estructura, los procedimientos o los comportamientos no se adaptan al contexto actual que se está viviendo dentro de una organización o dentro de un sistema. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este cambio? Este cambio pasa por tres etapas que se da en la etapa del descongelamiento, del movimiento y del recongelamiento. Cuando hablamos de la etapa del congelamiento, estamos hablando cuando entra en sí esta etapa a un desequilibrio, entran a una insatisfacción, ¿no? A un procedimiento de hábitos o de costumbres que ya tenía la persona para poder salir de ella, de una zona de confort, la cual puede hasta muchas veces producir ansiedad en la persona. Luego sigue la etapa de movimiento. Esta etapa es muy importante porque es la etapa donde entra en sí el sistema a una inestabilidad, una inseguridad, una incertidumbre, ya que muchas veces dentro de la estructura existe cambios que hace que la persona ingrese a todo este proceso. Luego viene el proceso del recongelamiento, que es un estado homeostático que te da una claridad sobre la situación, te muestra un poco más clara todo el panorama y comienza ya al ver cuáles son los beneficios quizás que vas a tener a través de este cambio, vas a entrar ya en un equilibrio y vas poco a poco a tener quiera que no, una mayor adaptabilidad a todo lo que se está pasando o se vive dentro de la organización. Ahora, resistencia al cambio. La resistencia al cambio se da por muchos factores y una de esas podemos ver que es por el miedo, es por la percepción que la persona muchas veces puede tener sobre este proceso, es por los hábitos que muchas veces se arraiga la persona dentro de la organización, ¿no? El miedo, como hablábamos en un inicio, a lo desconocido, a cómo va a realizarse, qué es lo que va a hacer, me va a chocar conmigo, con mi área, el apego que muchas veces tiene y la tendencia a conservar la estabilidad, ¿no? Que de alguna forma u otra es una tendencia en esto y mantener un ambiente predecible, o sea, ya es todo muy predecible y ya sé cómo voy a actuar ante esta circunstancia, ya sé cómo voy a resolver este problema, pero cuando hay un cambio te vas a algo totalmente nuevo que muchas veces trae dificultad a las personas que están dentro de la organización. Ahora, ¿por qué la resistencia a esto, no? Muchas veces es por la conformidad que se da dentro de la organización. ¿Por qué? Porque algunas veces esta conformidad a las normas les ha ayudado a poder controlar la conducta de los individuos, de los grupos, ¿no? En cambio, cuando se lleva a cabo un cambio, se contrapone esto, se altera algunas cosas en las normas de la organización. También por la misma cultura en la organización, ¿no? Cuando se da una identidad, una sola identidad, cuando se intenta modificar algún aspecto en la organización, se altera esta cultura organizacional, se altera estos elementos que puede de alguna forma u otra, pues, ¿no? Alterar el equilibrio de las personas. La forma de poder disminuir esta resistencia es a través de una escucha activa que podemos tener, ¿no? A través de la escucha que podemos tener de los trabajadores, saber cuál es la incomodidad,
cuál es el miedo que puedan tener, reducir de alguna forma la incertidumbre que tienen ellos, buscar apoyo, no imponer el cambio, sino hay que hablarlo, no hay que imponerlo porque esto nos va a ayudar también como organización, ¿no? Establecer un diálogo de saber qué es lo que piensa la otra persona, plantear el problema y no solucionarlo de forma unilateral, sino en grupo, que esto nos va a ayudar. Crear un compromiso y plantear también en sí cuál va a ser el beneficio de este cambio, ¿no? Porque no siempre es todo negativo, sino todo lo contrario, puede traer también un beneficio a las personas. Cambio planeado. También existe un cambio planeado dentro de la organización, ¿no? Y está constituido por los esfuerzos encaminados que se dan, ¿no? Prácticamente esto se puede experimentar cuando hay un desequilibrio en el sistema, ya sea en los modelos del comportamiento, ya sea en las adaptaciones que se puedan dar, ¿no? Se dice también que esto es muy importante, ya que dentro del sistema se va a llevar a cabo un análisis mucho más profundo de la situación para poder identificar las insatisfacciones y determinar al mismo tiempo el punto ideal al que se quiere llegar, ¿no? Este cambio es muy necesario porque hay una necesidad de poder planificar este cambio. ¿Por qué? Porque existen muchas veces cambios muy rápidos y radicales en el cual no se pueden adaptar el sistema o la estructura de la organización. Además que esto va a lograr que el cambio perdure y no sea un cambio nada más fugaz, un cambio determinado. Se va a aplicar un cambio acorde también a la necesidad de la organización, se va a dar herramientas adecuadas, se va a poder predecir qué efectos se va a dar ante este cambio. Es muy importante planificarlos para poder dar el soporte que se necesita ante esos efectos predecibles que se van a dar ante esta situación, ¿no? Y sobre todo para manejar de una forma adecuada todo esto y alcanzar en sí las situaciones que uno se está estableciendo. Dentro de este cambio podemos darnos cuenta, planeado, ¿no? Que hay todo un procedimiento. Cuando hablábamos de los pasos del cambio, hablábamos del descongelamiento, del movimiento y el recongelamiento. Aquí con el cambio planeado, en el descongelamiento va a haber un diagnóstico y una planificación. O sea, voy a ver cómo está la situación dentro de la estructura y voy a planificar cómo mejorar esta situación. Y esto me va a ayudar en la etapa de descongelamiento, que no haya ese desequilibrio que muchas veces puede haber cuando se da un cambio abrupto. En el tiempo de movimiento ahí se da una acción, ¿no? Ya no entra tanto en miedo o incertidumbre la persona, sino que hay una acción por algo que ya está planificado. Y el recogelamiento es pues la evaluación de cómo va llevando o por cómo se va dando este proceso. Ahora, ¿por qué es necesario distinguir entre la necesidad del cambio del cliente y la del consultor? Esto es una parte muy importante, ya que es indispensable que el consultor tenga un alto grado de conocimiento del sí mismo y de las necesidades, de sus miedos, de la propia motivación de llevar a un cambio. Esta es en la parte de la necesidad del consultor, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poder ver qué necesita fortalecer en este ámbito. En cuanto al consultor, pues realmente se intenta que otros hagan lo que él cree que debe hacer, ¿no? Las personas oponen resistencia siempre ante un cambio y eso es algo natural. Em, Muchas veces hay razones por las cuales las soluciones que se da dentro del cambio no funcionan, ¿no? Y esto se basa en el voto de confianza que por parte de la organización le da al consultor, el sistema que comienza a adoptar, ¿no? Y la efectividad que en esto se da. Ahora, ¿en dónde puedo generar yo un cambio? ¿No? Se puede generar cambio en diferentes estructuras de la organización, desde la parte humano-social hasta la parte administrativa, la estructura y la tecnología. Pero se tiene que ver bien cuál es la necesidad o cuál es la prioridad de la organización para poder saber dónde voy a lograr hacer totalmente este cambio que de alguna forma u otra va a ayudar a la organización.
Netamente esto va orientado en el cambio a la organización, pero es muy necesario también que este cambio se dé de forma personal en cada uno, ya que esto va a ayudar a que tome fuerza la organización y puedan ir juntos a una sola visión. Muchas gracias por haberme atendido ante esta explicación y exposición sobre el cambio.